Hola, saludos a todos. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología hepática. Primero vamos a empezar hablando un poquito sobre las funciones del hígado. ¿Qué es lo que hace el hígado? El hígado tiene que ver con la formación y excreción de bilis, con la homeostasis de carbohidratos, con la síntesis de lípidos y secreción de lipoproteínas plasmáticas, metabolismo del colesterol, síntesis de urea, albúmina, factores de coagulación, proteínas y enzimas. Y también tiene que ver con el metabolismo o detoxificación de fármacos y sustancias extrañas. Entonces recuerden que el hígado tiene un montón de funciones. Tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos, lípidos y también de proteínas, ¿verdad? Ahí en el lado derecho van a ver una foto del hígado y su relación con el estómago, con el duodeno. Recuerden que toda la secreción del bilis va a desembocar en el duodeno. Bien, entonces el hígado tiene que ver con el metabolismo, con la detoxificación y tiene que ver con la digestión, ¿verdad? Porque con la bilis que va a secretar y va a verter más bien en el duodeno, todo eso va a ayudar en la digestión, ¿verdad? En el lado derecho van a ver un paciente bastante amarillo, ¿verdad? Ese cuadro se conoce como ictericia. Entonces, cuando un paciente tiene un problema hepático, no siempre, ¿verdad? Porque a veces no se va a manifestar con carita así tan amarillita, ¿verdad? Pero uno sí puede encontrar como una pigmentación amarilla en la piel, en la mucosa. Ustedes ven los ojitos de ese paciente, se ven como amarillito, ¿verdad? Ese cuadro se conoce como ictericia y tiene que ver con el depósito de bilirrubina, ¿verdad? Con el aumento de bilirrubina y el depósito de bilirrubina en la piel y en la mucosa. Bien, algo muy interesante con el hígado es que diferentes etiologías se pueden presentar de manera común. Eso significa que no importa si es un virus o otro agente etiológico, no sé, o sea, no solo infeccioso, puede ser, no sé, una toxina, etcétera, ¿verdad? Un trastorno autoinmunitario, por ejemplo. Todos se pueden presentar de manera común, o sea, uno ve un paciente, por ejemplo, amarillo y uno no sabe cuál es la causa, uno solo sabe que, bueno, posiblemente el hígado está afectado, ¿verdad? Pero uno no sabe cuál es la causa, ¿verdad? Entonces, diferentes etiologías se presentan de manera común. Y una etiología específica, por ejemplo, no sé, la hepatitis A, por ejemplo, se puede presentar de distinta manera, puede presentar diferentes cuadros a nivel del hígado, ¿verdad? Las noxas que usualmente pueden afectar el hígado pueden ser infecciones, fármacos, toxinas, isquemia y trastornos autoinmunitarios. Para nosotros estudiar un paciente que estamos sospechando que tiene una alteración a nivel hepático, podemos pedir una prueba de función hepática. Esa prueba de función hepática lo que se hace es mediante la sangre que uno extrae del paciente, uno estudia la prueba de función hepática y eso mide, o sea, si tiene lesión, si tiene daño y también ve cómo está la función del hígado, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito sobre la prueba de función hepática. Estos valores de todo lo que nosotros vamos a pedir en la prueba de función hepática, hay valores, hay sustancias que esos valores nos van a hablar sobre la función hepática, de que si el hígado está funcionando bien, haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y en ese caso sería, por ejemplo, la ceroalbúmina y el tiempo de protrombina. Hay otras sustancias, en cambio, por ejemplo, esas enzimas, alaninoaminotransferasa o AST, que es aspartato aminotransferasa,
Esas enzimas lo que reflejan es que hay un daño hepático, porque en realidad esas enzimas deberían estar dentro del hepatocito, o sea, de la célula hepática. Entonces, si nosotros lo logramos encontrar en la sangre y constatamos un aumento de estas enzimas, es porque algo está pasando con ese hepatocito, con esa célula, y por eso se dañó, se lesionó, por eso salen esas enzimas y las encontramos a nivel sanguíneo. Hay otras sustancias, por ejemplo, como la fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltranseptidasa, GGT, que lo que nos indican es que hay una obstrucción del sistema biliar. Bien, acá hay un cuadro para que ustedes lo lean con más tranquilidad después, o sea, que hace como un resumen y cuenta un poquito más a fondo sobre los marcadores que nosotros podemos pedir para estudiar el hígado. Y es como un repaso de lo que dijimos recién, que por ejemplo algunos tienen que ver con la integridad del hepatocito, ¿verdad? De que si no está lesionado, ¿verdad? Es el aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, ¿verdad? Otros tienen que ver, por ejemplo, con la colestasia, que hay como una obstrucción del flujo biliar, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la fosfatasa alcalina, etc. Otros tienen que ver con la función hepática porque esos marcadores que vamos a pedir, por ejemplo, la albúmina en la sangre, albuminemia, tiempo de protrombina, tiene que ver con la función del hígado, porque sabemos que el hígado produce, por ejemplo, la albúmina y produce los factores de coagulación. Es por eso que nosotros pedimos esos dos marcadores, ¿verdad? Entonces traten luego de leer con más detenimiento ese cuadro y estudiarlo. Bien, ahora vamos a pasar a las manifestaciones de la disfunción hepática. O sea, ¿qué podemos encontrar en un paciente que tiene una disfunción hepática? Recién dijimos que el hígado tenía un montón de funciones y una de ellas es que tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces vamos a empezar hablando sobre el metabolismo de los carbohidratos para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tenemos una disfunción hepática, puede ser que el paciente se presente con hipoglicemia o hiperglicemia. Hipoglicemia, ¿por qué? Porque como el hígado no está funcionando bien, hay una disminución de la función del tejido hepático, obviamente ese hígado no va a poder hacer gluconeogénesis, no va a poder producir glucosa cuando lo necesita. En otros pacientes puede presentar hiperglicemia, ¿por qué? Por ejemplo, si tenemos un cuadro ya como avanzado, el paciente presenta cirrosis, entonces, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar una derivación portosistémica. Entonces, normalmente la sangre que viene, que recoge todo lo del tubo digestivo, llega por la vena porta al hígado, que es como un filtro, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros comemos, todo, entonces todo eso va a llegar por la vena porta hacia el hígado, que es como un filtro que va a filtrar todo, ahí pasa todo el metabolismo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si tenemos una cirrosis donde el hígado no va a poder captar toda esa sangre que llega de la vena porta, entonces va a haber como que esa sangre va a buscar otra vía, va a haber una derivación de esa sangre, eso se conoce como derivación portosistémica. Entonces, ¿qué pasa? El hígado en realidad no va a captar todo eso, entonces disminuye la captación postprandial de glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno come, hay un aumento de azúcar, el hígado no nos está ayudando a captar esa glucosa, entonces obviamente vamos a tener hiperglicemia. Pasamos al metabolismo de lípidos. El hígado tiene que ver con la síntesis de colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que se van a acumular lípidos porque no se pueden exportar en forma de VLDL, porque va a haber problema de ensamblaje con lipoproteínas. Y en los casos en que los pacientes presenten cirrosis, al disminuir el flujo biliar por destrucción de conductos biliares, entonces vamos a tener menor depuración de lípidos. Entonces, a raíz de todo eso,
el paciente va a presentar hiperlipidemia y vamos a ver también santomas. ¿Qué son los santomas, verdad? Son como placas amarillo-naranja que podemos encontrar depositados en la piel, ¿verdad? Acá en este caso lo que vemos son santelamas a nivel del párpado, ¿verdad? Alrededor, no sé si vieron ahí los párpados, ahí como placas amarillo-naranja. El hígado también tiene que ver con el metabolismo de proteínas. ¿Por qué? Porque se encarga de la síntesis de albúmina, factores de coagulación, proteínas fijadoras, hormonas y precursores de hormonas. Entonces, vamos a evidenciar problemas con la presión oncótica porque va a haber problemas con la síntesis de albúmina. Entonces, el paciente va a presentar edemas. También la coagulación va a estar afectada. ¿Por qué? Porque el hígado se encarga de sintetizar gran parte de los factores de coagulación. También se afecta la presión arterial porque vemos que el hígado tiene que ver con la síntesis de angiotensinógeno. También tiene que ver con el crecimiento porque es en el hígado que se secreta factor de crecimiento insulina símil. Y también tiene que ver con el metabolismo porque el hígado secreta proteínas fijadoras de hormonas tiroideas y hormonas esteroideas, ¿verdad? Y vemos que también ahí, por ejemplo, en cuanto a las hormonas esteroideas, el hígado se encarga de sintetizar los precursores de hormonas, ¿verdad? Vemos que el hígado tiene que ver con el colesterol también, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que el hígado es tan importante en el metabolismo de proteínas. Cuando nosotros vemos un paciente con una disfunción hepática que tiene metabolismo de proteínas, puede ser que el paciente presente un cuadro que se conoce como encefalopatía hepática. ¿Por qué pasa eso? Porque el hígado es el responsable de ayudarnos con el metabolismo de la proteína luego que se degrada el aminoácido. Entonces el producto resultante de esa degradación del aminoácido se llama amoníaco. En el hígado lo que hace es que el hígado se encarga del ciclo de la urea, en la que el amoníaco finalmente se transforma en la urea, ¿verdad? Entonces, si el hígado hay una disfunción, no puede hacer eso, obviamente va a haber un aumento de amoníaco y ese amoníaco viaja al encéfalo, causándonos a nosotros la encefalopatía de causa hepática. Entonces se conoce como encefalopatía hepática. Bien, el hígado también tiene que ver con la secreción biliar. Entonces, si nosotros tenemos un problema de que no puede secretar bien la bilis, o sea, hay una insuficiencia para secretar bilis, ese cuadro se conoce como colestasis. Y eso puede darse por una obstrucción extrahepática, por ejemplo, que tengamos una piedrita, un cálculo biliar en el colédoco, o puede ser porque los hepatocitos no están funcionando bien, o sea, una disfunción de hepatocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos problema de esto, de colestasis, vamos a encontrar una mala absorción, porque entonces esa bilis no va a llegar bien al tubo digestivo, al duodeno, entonces nosotros no vamos a poder absorber bien los lípidos y las vitaminas liposolubles, que son como ADEC, la A, la vitamina D, la E y la K. También vamos a tener problemas con la excreción de bilirrubina, por eso vemos que al paciente amarillo ictérico, y también vamos a tener problemas para excretar el colesterol. Y la bilirrubina se puede acumular en la piel, entonces causándonos pruritos, o sea, picazón. El hígado también tiene que ver con la depuración hormonal, esteroides. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un hígado con cirrosis, por ejemplo, que no puede cumplir esa función, o sea, no puede ayudarnos a depurar esos esteroides,
Entonces va a haber un montón ahí en la sangre. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar la conversión de andrógenos a estrógenos. O sea, va a haber una aromatización periférica. Entonces, nosotros al tener tantos estrógenos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si es un paciente masculino, entonces en ese paciente lo que vamos a notar va a haber una feminización, por ejemplo, va a tener las mamas más grandes, lo que se conoce como ginecomastia, va a perder líbido, va a tener impotencia, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando tenemos un problema hepático. Luego, el hígado también tiene que ver con el equilibrio del sodio y de agua. Pacientes con enfermedades hepáticas a menudo presentan complicaciones renales. La enfermedad hepática induce modificaciones en la presión intravascular. ¿Y qué pasa? El volumen intravascular se percibe como inadecuado, cuando en realidad no pasa eso, sino que solo está mal distribuido. Entonces, ¿qué pasa? El riñón, al pensar que está adecuado, que está inadecuado el volumen, él va a responder. Entonces se van a estimular los mecanismos renales para retener sodio y agua. Bien, el hígado también tiene que ver con almacenamiento de ácido fólico y vitamina B12. Si se acuerdan, esas son vitaminas súper importantes para la formación de ADN. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, los glóbulos rojos no se van a poder formar bien, vamos a tener como una anemia, pero en este caso macrocística, ¿verdad? Son más grandes. El hígado también tiene que ver con la detoxificación farmacológica y también tiene que ver con depuración de bacterias y toxinas. Recuerden que es como el filtro, ¿verdad? Por ejemplo, las bacterias que lograran ingresar eh, y luego lo capta la vena porta, lo lleva al hígado, ahí es como un filtro, le pone como un alto, porque ahí nos ayuda a depurar las bacterias, ¿verdad? Pero si el hígado no funciona bien, no va a poder cumplir esa función. Entonces son pacientes que van a estar más propensos a infecciones. Ahora vamos a pasar a cuadros clínicos. O sea, ¿qué cuadros clínicos nosotros podemos encontrar en los pacientes? La mayoría de las afectaciones hepáticas son leves, pasan desapercibidas. Los signos son poco específicos. Puede ser que notemos en el paciente pérdida de peso, anorexia, vómitos, diarrea, poliuria, polidipsia, anemia. O sea, todos son como síntomas bastante inespecíficos, ¿verdad? Entonces el diagnóstico en realidad es un reto, ¿verdad? No es tan fácil. Y algo muy curioso es que, por ejemplo, en el caso de que tengamos una insuficiencia hepática fulminante, ¿verdad? El nombre ya hasta asusta, ¿verdad? Parece como un cuadro muy grave donde hay una muerte masiva de células. Pero lo curioso es que si el paciente sobrevive y no queda evidencia residual de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Es como que el hígado, a pesar de haber pasado por un cuadro que es tan severo, donde hay muchas células muertas, pero si el paciente logra sobrevivir, logra ir regenerando, ¿verdad? Entonces algo muy maravilloso que pasa con el hígado es que él tiene la capacidad de regenerarse, ¿verdad? Y tiene una amplia capacidad funcional. Es por eso que nosotros podemos donar, estando vivos, podemos donar parte de nuestro hígado a otra persona que lo necesita. Como ven en esta fotito, por ejemplo, al lado izquierdo ahí dice que ahí está dibujado el hígado del donante, ¿verdad? Entonces le quitan esa parte para trasplantarlo al paciente enfermo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, 2 meses después, ven que ya como que el hígado se regenera y va creciendo de nuevo, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, lo que pasa con el hígado. Bien, vamos a ver el otro cuadro clínico que ya es como la etapa final,
donde ya es irreversible, ¿verdad? No es como el cuadro de recién. Acá ya es irreversible. ¿Por qué? Porque ya está todo fibrosado, hay una fibrosis. Y además, y el hígado, mientras llega a esa etapa de cirrosis, él va tratando de regenerarse, entonces se ven como nódulos, una regeneración nodular. Pero la consecuencia final es que el hígado ya no va a servir, entonces es un cuadro irreversible. Si ven en la foto a la derecha, ahí van a ver que, bueno, ahí está bien mi dibujado, es un hígado como un montón de nodulitos, ¿verdad? Generalmente el hígado es como la pared lisa, bien bonita, ¿verdad? Acá van a ver como todo granulitos, granos, o sea, con una regeneración nodular. Eso es un hígado cirrótico, todo con nodulitos, bastante feo, ¿verdad? Lo usual sería la flecha amarilla en la que todo lo que viene del tubo digestivo, toda esa sangre, va o sea, con todos los nutrientes, etcétera, va a ir por la vena porta, llega al hígado. Pero si nos encontramos con un hígado duro, fibroso, obviamente esa sangre no va a poder entrar al hígado. Entonces esa sangre va a tratar de buscar otra alternativa, ¿verdad? Otro camino. Entonces lo que se conoce como la derivación portosistémica. Lo que debería ir al hígado más bien se va hacia la circulación sistémica, ¿verdad? Ahí, eso es lo que ven en la flechita roja, ¿verdad? Van para por ejemplo, los vasos gástricos, a las venas esofágicas. Es por eso que ahí van causando las varices, ¿verdad? Varices esofágicas. Bien, generalmente la cirrosis tiene que ver con el consumo de alcohol. O sea, una persona que consume alcohol, muy posiblemente su hígado va a terminar así, todo duro, fibroso, lo que se conoce como cirrosis, y ya es un cuadro irreversible. Otras causas de cirrosis pueden ser, por ejemplo, infecciosas, muchas veces se ha relacionado con la hepatitis C, y también puede ser por enfermedad hepática grasa no alcohólica. O sea, no todo cirrótico significa que es un alcohólico, ¿verdad? Pueden ser personas, por ejemplo, con problemas de obesidad, personas con problemas de dislipidemias, todo eso, o diabéticos, todo eso no va a causar a la larga problemas en el hígado y puede terminar en cirrosis. El diagnóstico definitivo de la cirrosis es una biopsia. Cuando tenemos una cirrosis vemos que va a haber una derivación portosistémica, lo que contamos recién. Entonces, ¿qué pasa? Las sustancias nocivas absorbidas vía gastrointestinal, ¿qué van a pasar? En vez de entrar al filtro, que va a filtrarlos, todo, entonces más bien va a ir directo y van a ir al encéfalo causándonos una encefalopatía. Recién dijimos en la foto anterior de esa derivación que va a pasar, toda esa sangre más bien va a irse hacia el estómago, esófago, hacia la vena esofágica, por ejemplo, va a causar un varices esofágico. Y no solo eso, sabemos que ese hígado no está trabajando bien, no está produciendo los factores de coagulación. Entonces todo eso empeora el cuadro. Entonces vamos a tener sangrado intestinal. Imagínense que esa varices se rompa. Tenemos también problemas de coagulación. Es un problema grande, ¿verdad? Un problema serio. En la cirrosis también tenemos mala absorción de grasas y vitaminas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener, el hígado no va a estar produciendo, excretando la bilis, ¿verdad? Que son tan necesarios para la absorción de grasas y vitaminas liposolubles, ¿verdad? Entonces toda esa disminución del flujo biliar va a causar mala absorción de grasas y vitaminas. Bien, acá es para que ustedes puedan repasar un poquito la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Recuerden que todo ese ácido biliar que el hígado secreta, que desemboca en el duodeno, el 90% de los ácidos biliares secretados al duodeno es reabsorbido, ¿verdad? Es una circulación como que va y viene, va y viene. Esa es otra foto para que ustedes vean ese hígado tan feo, cirrótico, todo duro, fibroso, impide que la circulación de que viene la vena porta llegue ahí
que es como el hígado es el primer punto para que para cumplir la función de filtrado, desintoxicar, metabolismo de, por ejemplo, la glucosa, etcétera, todo eso. Entonces todo ese flujo más bien se va a desviar, es una desviación portosistémica y más bien van a ver que, no sé si logran ver, si uno pone un endoscopio, ven todo ahí como varices. Entonces, en vez de como esas varices que uno nota a veces en las señoras, en las piernas, acá vamos a ver varices a nivel del esófago, así se ve, ¿verdad? En el lado derecho ahí ven todas las venas dilatadas, ¿verdad? Esta foto es lo que se ve cuando con un endoscopio, ven ahí todo dilatado. Esas son las varices, pero a nivel del esófago. Acá vemos otra foto de en realidad cómo debería ser la circulación, ¿verdad? Generalmente el intestino, llega toda la sangre por vena porta, llega al hígado, luego pasa por el hígado, por las venas hepáticas, después va hacia la vena cava inferior, ¿verdad? Y vemos que en este hígado en realidad re- recibe sangre la mayoría de parte de vena porta, 75%, el otro restante 25% de la arteria hepática, ¿verdad? Toda esa sangre llega al hígado, pasa por el hígado cumple toda su función, luego toda esa sangre viaja por la vena hepática, llega al corazón, me explico. Eso es para que repasen un poquito la circulación, para que puedan entender bien todo lo que contamos recién. Bien, vamos a hablar un poquito del famoso cuadro de hepatitis. Como dijimos en la clase pasada, itis tiene que ver con inflamación. En este caso tenemos una inflamación a nivel del hígado. Entonces eso es un cuadro para que ustedes vean que hay diferentes tipos de virus. Hepatitis A, B, C, D y E. Por ejemplo, la A y la E tienen que, uno se contagia por alimentos y aguas contaminadas, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, la B, la C, la D no tienen que ver con la comida, con lo que ingerimos, tienen que ver más con, por ejemplo, humores corporales, ¿verdad? Entonces ahí pueden estudiar un poquito para estar preparados para el próximo semestre de microbiología. Bien, la hepatitis puede ser aguda o crónica. Vamos a hablar primero de la hepatitis aguda. En la hepatitis aguda vamos a encontrar una muerte del hepatocito. La mayoría, o sea, la mayor parte de estos cuadros de hepatitis aguda es por virus. Esos virus que nombramos recién. También puede ser por medicamentos, isoniazida, hidroclorotiazida, puede ser por el alcohol, el etanol, ¿verdad? Entonces las personas que toman mucho, recuerden, dañan el hígado, ¿verdad? La hepatitis aguda puede ser asintomática o puede ser hasta fulminante. Algunos solo tienen algunas alteraciones en el laboratorio, en la prueba de función hepática. Generalmente lo que el paciente va a presentar es anorexia, fatiga, pérdida de peso, náuseas, vómitos. Esos son síntomas súper inespecíficos, ¿verdad? Tal vez algo que nos puede ayudar un poquito más a sospechar es el dolor en cuadrante superior derecho, ahí donde se localiza el hígado. Ahí posiblemente puede ser el hígado. La ictericia nos ayuda mucho más porque vemos el paciente amarillo, uno ya sabe, de fijo es hepatitis, ¿verdad? Porque hay aumento de la bilirrubina, se está acumulando en la piel. Puede tener fiebre, esplenomegalia, ascitis. La hepatitis crónica, decimos que es crónica cuando es mayor de 6 meses. Puede ser asintomático, o sea, en otras palabras, hay pacientes con hepatitis crónica que no sienten nada, ¿verdad? Puede ser progresivo que culmina en cirrosis, ¿verdad? Insuficiencia hepática y muerte. Vemos casos de hepatitis crónica persistente en la que el paciente es portador. Y también tenemos el cuadro de hepatitis crónica activa, el cuadro es un poquito más agresivo. Generalmente la hepatitis crónica muchas veces está relacionado con el alcoholismo, ¿verdad? Obviamente hay otras causas, pero la causa principal es el alcoholismo. Bien, más o menos hemos hablado de todo lo que pasa con el hígado, las funciones que se van a ver alteradas cuando tenemos un problema hepático. Recuerden la gran capacidad del hígado de regenerarse, eso es una maravilla que tiene el hígado.
Y recuerden también como un agente etiológico importante en cuanto al hígado sería el alcohol, ¿verdad? Entonces siempre tratar de fomentar un estilo de vida y dieta sana en el paciente, cuidarse con, por ejemplo, con el alcohol. Bueno, cualquier duda, por favor me escriben. Saludos.